Continuamos con nuestras sesiones. Terminen de entrar. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos adentro. Estamos comenzando. Sesión de la tarde con el profesor Leguizamón. ¿Están listos para negociar? ¿No? ¿Alguien dijo no? ¿Sí? ¿Tú no? Pregunta de trámite. Profesor, volteate un momentito para que... ¿Quiénes no leyeron el caso Hardball? Uy, profesor. No te preocupes. Todos lo leyeron. Bien. ¿Tenían dudas? ¿Tenían dudas? Son muy buenos los ángeles. Mira, te voy a decir por qué tenía yo dudas. Porque mi expectativa también, aparte de que leyeran Hardball, era que entraran a la comunidad, que hicieran su tarea y no se logró el objetivo. ¿Cuántos faltan? Condenados. Terrible, no, hombre, terrible, un comportamiento malo, pésimo. Todos. No. Pero ahorita ya hasta negociamos y ya resolvimos el caso de... A esas alturas pregúntense quién va a tener diploma al final. ¡Ay! ¡Oh! ¡Con amenaza y todo! Bueno, listos. Evelyn de Margarita, la isla Margarita de Venezuela, nos va a hacer el favor de presentar al profesor Leguizamón. Gracias, profesor. Gracias. Vamos. Sí, claro. Bueno, me toca el gran honor de presentar al profesor Leguizamón, una institución en INCAE definitivamente. En su carpeta pueden ver su currículo, que es amplio, extenso, y creo que no vale la pena mencionarlo ahorita, sino hablar de lo que es el profesor Leguizamón. Desde el observador que soy hoy lo puedo definir en tres características. Es una persona humilde, con pasión y maestro de maestros. Humilde, ¿por qué? Porque entendió que para enseñar hay que desaprender, hay que aprender a desaprender para poder enseñar. ¿Qué significa esto? Que todos pueden ser maestros de un maestro y que en cada persona existe la posibilidad de él poder aprender. Compasión, porque desde muy joven entendió que se pueden generar cambios en todas las personas, transmitiendo y dejando una semilla en cada uno de ellos. Es profesor, es maestro desde muy joven. Comenzó con niños en la cárcel, y ahí fue cuando entendió la gran brecha que existía y la importancia que había de dejar un legado de humanidad. Maestro de maestros, porque hablar del profesor Leguizamón es hablar de INCAE. Es una columna, es la columna vertebral, yo creo que de INCAE. Tiene por sus manos, han pasado ¿cuántos? Miles que hoy son replicadores de su enseñanza. Y me dio una lección hoy. Me enseñó a que a veces, a pesar de las incertidumbres, de lo difícil y complicado que puedan estar nuestros entornos, como les dijeron en algún momento, todos debemos aprender a vivir donde Dios nos ha sembrado. Así que aprendamos a vivir donde Dios nos sembró y hagamos lo mejor de lo mejor por cada uno de nuestro país y por nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahora aquí. Porque el compromiso es promover que ustedes se comprometan a ser instructores en negociación moderna. Dentro de los materiales que debieron recibir hay un manual para instructores en los procesos de negociación moderna o tripartita. A su vez, yo pude construir ese libro con un apoyo de un programa de la OIT, PRODIAN, que trataba de entender primero y divulgar, facilitar los procesos de negociación entre gobiernos, empresa privada y sindicatos. ¿Era posible hacer ese trabajo? Realmente fue posible en Centroamérica. Y como producto de ese esfuerzo surgió el libro.
el manual para instructores. Lo que vamos a hacer durante esta tarde es tomar uno de esos casos, el último. En el manual para instructores no es el mismo tema, es la misma situación, pero en otro contexto. Lo que vamos a hacer ahora es formar parte de algún grupo que va a negociar la construcción de un nuevo puerto en el este de los Estados Unidos. El puerto es Harbor. Ustedes se leyeron todos el detalle de Harbor. Entonces nosotros vamos a personificar, grupos de ustedes van a personificar a los distintos actores en esa negociación, a la gobernadora, a los sindicatos, a los ambientalistas, al Departamento de Recursos Costeros, a la competencia que es de otros puertos, desde la perspectiva particular de cada uno de esos grupos, pero tratando finalmente de llegar a un acuerdo. Bien, pero cuando uno va a un proceso de negociación, sobre todo cuando está en un evento como este, que de alguna manera induce a adquirir más conocimientos, yo tengo mi preocupación. En realidad, eso es enseñable a personas que son exitosas en sus negociaciones. Porque déjenme hacer esa pregunta: ¿cuántos de ustedes consideran que son exitosos en sus negociaciones? Uno negocia en la familia, uno negocia en el trabajo, uno negocia con los amigos, uno negocia con extraños. Es exitoso cuando de cada 10 veces, 6 o más veces consigue el propósito que uno tenía antes de llegar a la negociación. Por favor, levanten su mano los que consiguen sus propósitos en más de la mitad de las oportunidades en donde tienen que negociar. Más de la mitad de las veces. Oh, pensé que todos se van a levantar fácilmente sus manos. Bueno, entonces Tenemos una situación de rehenes. detrás de las manos no levantadas, lo que yo leo más bien es muchísima modestia, pero nos sentimos confortables en el mundo. Vamos, cuando tenemos un propósito, vamos y conseguimos regularmente. No hacemos demasiado aspaviento de que lo conseguimos, pero estamos satisfechos de nuestra trayectoria, ¿verdad? Bien. Pero hay unas manos más firmemente levantadas y otras menos firmemente levantadas. Hay menos convicción en algunos, más convicción en otros. ¿Cuál será la diferencia? Parte de la diferencia está en nuestro propio estilo de hacer las cosas. Vamos a hacer un ejercicio para entender cómo nosotros negociamos, cuán exitoso somos. Y para comenzar, será igual que para terminar, tendremos un objetivo en mente que Julio Sergio lo ha traído, que ayer Edgardo Maña, que esta mañana Felipe y Luis nos vuelven a traer. Qué dificultad de que las personas se pongan en acuerdo para alcanzar un propósito, para entendernos siquiera unos a otros, para que los sindicatos entiendan a las empresas, para que las empresas entiendan a los gobiernos, para que los gobiernos entiendan y ayuden a las empresas y a los sindicatos o a los demás actores de la sociedad. ¿Por qué esta preocupación? La han traído todos. Miren, la empresa es vista por sus referentes de esa manera. No solamente trae progresa, es el angelito que trae el desarrollo, pero es un angelito que otros perciben como que tiene una cola maligna, ¿verdad? Y entonces, desafortunadamente, en nuestro mundo presente, en distintos lugares del mundo, cuando uno ve a miren, estos solamente piensan en hacer dinero, frénenlos. Esa es una manera incorrecta de manejar el mundo. Y no solamente se dice, se expresa públicamente. ¡Wow!
por toda parte. Así sucede. Pero no solamente las empresas, los gobiernos. A los gobiernos, ¿será que les va mejor? Todo el mundo los aplaude. ¿Qué es lo que vemos en los gobiernos? Que cuando la gente levanta la mano, entonces ellos levantan el fusil a través de sus fuerzas represivas. ¿Qué hacemos? Porque en nuestra mente, en sus afirmaciones, en las afirmaciones que hacían los colegas que me antecedieron, había como una intención. Todos queremos que las cosas funcionen bien, queremos que las cosas sean armónicas, queremos que los resultados sean rápidos, que sean sobresalientes para todos. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos lograr alguna forma de acuerdo que consiga un progreso significativo de nuestras sociedades. ¿Alguno de ustedes podría decir que su deseo no sería ese? Que el lugar a donde vive, que el país, que la región no pueda tener un desarrollo significativo, que las personas que forman parte de nuestras sociedades realmente progresaran, que pudiéramos no solamente ver ese progreso, sino contribuir con él. Y de alguna manera también las tres personas que me precedieron se refirieron a una cosa genérica, que es la necesidad de un acuerdo. Esto no lo resuelve, el progreso significativo no lo hacen los gobiernos, pero tampoco lo hacen las personas en solitario, tampoco lo hacen en forma solitaria las empresas. Se necesita un esfuerzo de esas tres conjuntos. Es un esfuerzo permanente y compartido. ¿Es eso posible? Hasta ahí está como la ilusión. Lo tenemos ahí en el tablero. ¿Es eso posible? ¿Es posible tener un sector de negocios pujante, responsable? ¿Es posible tener una sociedad civil vigorosa en donde cada uno de sus ciudadanos tenga la capacidad de contribuir? Podemos seguramente tener gobiernos responsables y además gobiernos eficientes. A todas esas afirmaciones, a todos esos deseos, la prensa cotidiana le pone interrogaciones. Los sobornos, daños en el manejo de los dineros del gobierno, empresas productivas y mucho daño en las personas, en la sociedad, mucha delincuencia. ¿Es posible armar de ese desorden un rompecabezas armonioso? ¿Tiene algo que ver la negociación con esto? ¿Es posible hacerlo? ¿Lograr acuerdos? Tal vez sí, comenzando por una definición. ¿Qué es negociación? Es el proceso mediante el cual dos o más partes que en principio consideran que tienen propósitos contrapuestos llegan a un acuerdo que satisface a las partes. Esa es una negociación satisfactoria. Esa es una negociación apropiada en el mundo moderno. Bien, vamos a utilizar, ¿será posible? ¿Será posible que dos partes, que nosotros como una de esas partes, como una de esas tres partes, podamos, frente a propósitos que son real o aparentemente contradictorios, alcanzar un acuerdo? Mi respuesta contundente es que sí. Yo esperaría que la respuesta que ustedes ofrecieran es que sí. ¿Cómo se logra? Primero, tal vez reconociendo que es un paso complicado, pero fundamental, y que no es trivial. No se trata de, oye, yo te he puesto como propósito, voy a conversar con la otra persona que tal vez tiene un propósito diferente y voy a conseguir un acuerdo. ¿Salta paz? No. Uno debería llegar a cualquier negociación, por trivial que parezca, reconociendo, como nos sugiere el profesor Mühlenberg,
que las consecuencias de nuestras negociaciones, por lo menos algunas de ellas, pueden perdurar por el resto de nuestra vida. No es trivial la decisión. Bien, con ese punto de partida que nos estimula a pensarlo de manera seria, y entonces nos dice, ¿cómo? Tenemos una buena parte del ingrediente, somos exitosos, tenemos una buena cantidad de habilidades interpersonales, estamos jugando un papel importante en la sociedad de cada una de nuestras organizaciones. Entonces, ¿por qué estamos ahí? Porque tenemos una serie de capacidades, de conocimientos, de virtudes que recibimos aquí como habilidades interpersonales. Pero la habilidad interpersonal no es suficiente para una negociación exitosa, que perdure con buenas consecuencias para el resto de nuestras vidas. Hay algo más. Hay fundamentos teóricos, hay reglas para hacerlo bien. Podemos, de alguna manera, después de centenares de libros sobre el asunto, tener un conjunto de reglas discernibles, fáciles de incorporar, que inclusive las reconozcamos como parte de nuestro quehacer cotidiano cuando negociamos. ¿Cuáles son esas teorías, esas técnicas particulares? ¿Y cuán dispuestos estamos a reconocer que cada situación es diferente a la otra, que cada momento de negociación amerita un esfuerzo suficiente, que es independiente y es diferente de los demás? Doctor, tal vez ahí pudiéramos mencionar ejemplos como cuando se negocian tratados de libre comercio. O sea, ese es un ejemplo claro de negociación que no representa lo mismo para mí, Estados Unidos, que es mi principal socio comercial, a un país que no llega en los 10 primeros lugares dentro de mis principales socios comerciales. Entonces, obviamente, tengo que prepararme, ver la estrategia. Obviamente, en un tratado se busca la seguridad jurídica, pero también de que yo logre un balance entre la sociedad civil, mi sector productivo, el sector industrial y los intereses de gobierno, sabiendo que un tratado, pues según la Constitución de Honduras, es superior a cualquier ley nacional y va bajo la Constitución. Entonces, yo creo que obviamente cada negociación es única e independiente, porque no es lo mismo cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el TERECAFTA, que para empezar Centroamérica se tenía que poner de acuerdo, que negociarlo con los canadienses. No digamos negociar un acuerdo de asociación con la Unión Europea que lleva implicaciones más allá de las económicas, que es el pilar político, y el pilar de cooperación, que ya es un acuerdo más allá de una cuarta generación. Sí, definitivamente cada situación es completamente diferente, desde estas encumbradas a las que te referiste a la sencilla conversación con un hijo, con la esposa o con el esposo, para ver cómo vamos a disfrutar de las vacaciones, o si vamos a ir al cine, o si vamos a ir a comer, si llegamos al restaurante, qué es lo que vamos a comer, y si todos llegan, a quienes no llevamos y por qué, o quienes... ¿Hasta quién invitamos a la boda cuando nos casamos? Así es. Invitar y quiénes invitamos. La idea es poder tener una cobertura total, o sea, pensar en la negociación sencillamente como eso, en su manera más genérica. Tenemos que entender a otros seres humanos, ayudarles a estos otros seres humanos a que nos entiendan a nosotros, entender nuestras diferencias y ver si esas diferencias se pueden de alguna manera estrechar, resolver. Pero por supuesto también aplicada a convenios importantes. Sí, casi nunca se mide, que es la diferencia entre poder y autoridad, sobre todo cuando estamos negociando con situaciones de gobierno. Normalmente en nuestras culturas se nos dice que el político tiene poder y hace... O que lo que utiliza como poder es como si fuera autoridad, y que nosotros muchas veces, al no tener ese poder, por no ostentar una posición política, realmente no tendríamos autoridad. No sé si me logro explicar. Cuando en realidad todos tenemos autoridad
y podemos participar. Y el poder es un asunto más de uso de fuerza para hacer este tipo de cosas. Y casi todos interpretamos el poder como si fuera la máxima autoridad, y eso no es correcto. Y en una negociación, si esto no lo tenemos claro, no podríamos lograr tener un balance adecuado. Muy interesante, pero en vez de dar una explicación meramente teórica, espero que el flujo de nuestra conversación y el flujo nos lleve a una última afirmación en donde veamos como tres modelos de negociación. Uno que es el modelo individual, o sea, tú como persona solitaria tratando de negociar estrictamente con solamente otra persona, tienes que resolver distintas cosas de cuando eres representante de una organización. En la organización hay más actores, pero los actores no están necesariamente unidos en forma plena. Hay diferencias dentro de una organización sobre lo que se debe hacer o no se debe hacer. Y hay un tercer subconjunto que es la negociación política. Efectivamente, son distintas maneras de hacer las cosas, pero que están relacionadas claramente entre sí. O sea, el usar un modelo no excluye a los otros dos, pero dejemos que la respuesta y nuestra propia posición y entendimiento más detallado del tema surja a medida que va en el flujo de nuestra conversación. Pero por supuesto, ese va a ser, a eso le vamos a dedicar por lo menos los últimos minutos ahora. Nos vamos a preguntar ahora, tal vez algunos ya lo han hecho, ¿cuál es nuestro estilo de negociación? ¿Cuáles son las cosas que cada uno de ustedes, al leer esa lista, reflexione y pregúntese y conteste? Más de la mitad de las veces cuando yo voy a un proceso de negociación, el otro es mi amigo, le debo hacer conocer mi posición. Si el otro presenta una alternativa que es mejor, yo la considere mejor que la mía, sencillamente la acepto sin gran discusión. Y generalmente estamos dispuestos a no perder muchas energías negociando y dejamos que la cosa más bien fluya y que sea resuelta por el azar. Y esta presentación fue subido a la red. La idea es que intenten, no necesariamente una sesión como esta, que trata el último de los 10 casos que hay allí. Están los casos, lecturas, resumen breve de 31 libros, ejercicios, las ayudas visuales para esos ejercicios. En el último entonces estarán ayudas visuales para que corresponde a este. Pero, ni siquiera que lo miren por ahora, pero que sepan que ahí hay un instrumento, hay una herramienta de trabajo que ustedes podrían utilizar fácilmente. Por ahora, regresemos a nuestra pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos cómodos con esta descripción de nuestro estilo de negociación? Siempre aquí no es una mezcla de más cosas, ¿verdad? Pero si más del 50% de las veces nos sentiríamos como en esta, levanten su mano. ¿Perdón? Cualquiera de cualquiera. Más de la mitad de las cosas. El conjunto es una mezcla de cosas. Entonces teníamos una mano levantada, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 20%. Con la mayoría. ¿Perdón? Es que me confundió. Es con la mayoría de todos. 20% de ustedes dicen que sí. O veamos esta otra descripción. No, el otro no es mi amigo, el otro es un adversario. Yo debo hacer desde el principio una afirmación de tampoco. Ok, ninguno siente que es un... Por aquí sí. La segunda, sí. El revés. Pero solamente la segunda. No el conjunto. El conjunto no es descriptor. No es, Y es comparativamente sí. Comparativamente. Okay. Ahora que es comparativo, levanten su mano los que se sienten más afiliados a la primera columna, casi el 80%. Con la segunda columna, una vez.
Entonces solamente hay un gran grupo de ustedes, la mayoría, que se considera un negociador de tipo suave. Solamente hay un negociador que se observa a sí mismo y dice, no, yo soy un negociador duro, yo voy a lo que hoy quiero un propósito, voy a lograrlo y lo logro. Y hay que negociar duro. Bien. Pero es que una mezcla de las dos, una mezclita, a ver, una mezclita de los dos, levanten la mano. Todos quedamos contentos. Pero es que esa parte